Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Racines y en nombre de mis colegas me gustaría darles la bienvenida en la charla sobre cambios fenológicos de la pitahaya amarilla enmarcados en la escala BBCH. La pitahaya amarilla, Selenicerius megalanthus, corresponde al género Selenicerius, tiene un origen tropical, es un cactus trepador gracias a sus raíces adventicias para poder subir a los árboles. Ahora tiene una gran aceptación a nivel nacional, tanto como a nivel internacional, debido a sus características no solo de fruto, sino también la aplicación que se le da ahora para consumo y como una fruta extra para poder incrementar el paso del tracto digestivo. Sin embargo, de la pitahaya amarilla se necesita bastante información y sobre todo información gráfica que nos pueda ayudar a nivel de campo para ubicar las distintas etapas fenológicas, las cuales son claves para adaptar un sinfín de prácticas agronómicas que se realizan a las plantas en campo. Por ello, entonces, se pretende trabajar en este cultivo para poderle describir de acuerdo a la escala BBCH internacionalmente conocida por el gran detalle que tiene para poder plasmar estos cambios de este cultivo y poder mejorar estas prácticas que tienen entonces efecto o que tienen lugar en el campo. Las plantas utilizadas eran plantas de 4 años de edad. Esta plantación estaba ubicada en el noroeste de Pichincha, en las estribaciones. Estas estribaciones entonces presentan un clima ideal para este tipo de cultivo. En esta zona se pudo observar una precipitación anual de 1200 milímetros, una temperatura promedio de 26.4 Celsius y una humedad relativa promedio de 87%. Un total de 50 gladiolos, correspondiente a 10 plantas, fueron seguidos en el tiempo y este seguimiento se tomaba de 1 a 2 veces por semana, sobre todo en el tiempo de mediciones para lograr plasmar el cambio de estructuras a través del tiempo. Y este cambio de estructuras fue evidenciado por un registro fotográfico para poder enmarcarles en la escala BBCH tan necesaria. A continuación, me gustaría presentarles los resultados obtenidos durante esta investigación. En la tabla 1, ustedes pueden evidenciar el crecimiento o el inicio del crecimiento del meristema vegetativo. Eso quiere decir, en ese gladiolo que ustedes pueden ver en la etapa 311, comienza a hincharse esa, esa yema que va a dar inicio a una estructura vegetativa que con el paso del tiempo eventualmente llega al máximo de su tamaño, lo que nosotros estamos viendo en la fotografía correspondiente a la etapa 319. Sin embargo, las etapas que ustedes están viendo ahí entre la 311 y 317 no es más que el porcentaje del crecimiento al cual ha llegado esa estructura en ese momento relativo al tamaño final de la estructura misma. Eso quiere decir, en el caso, por ejemplo, de la etapa 312, es el 20% del tamaño final de esta estructura. Si analizamos ahora el crecimiento de las estructuras reproductivas, comenzamos a ver nuevamente una yema, en este caso ya reproductiva, que se hincha, comienza a desarrollarse con un color bastante distintivo y es recién en la etapa 514 en la cual ya se comienza a ver entonces la evolución y la elongación de esta ojiva y eventualmente, después de esta evolución, comienza entonces a notarse claramente lo que va a ser el ovario en la parte basal que ustedes pueden ver en la etapa 515. En la etapa 517 ya se puede ver la elongación celular cada vez muchísimo más evidente,
creando entonces un ovario muy visible, un estilo súper alargado y la creación de una corola muy atractiva para los polinizadores. Es entonces en la etapa 519 que termina entonces el proceso de, de elongación y es el fin de la maduración de las estructuras reproductivas. En cuanto a al desarrollo de la estructura floral, ya habíamos visto, había terminado en la etapa 519. Sin embargo, el inicio de la floración aún no comienza. Es recién en la etapa 611 que nosotros podemos ver una apertura de las estructuras florales, en este caso la corola. Es una apertura bastante sutil, pero suficiente como para atraer a los polinizadores y es en el momento que ya existe la polinización, en lo que se ve en la etapa 615 que se pudo verificar y se pudo plasmar en fotografía, que hay un cambio de coloración muy evidente, en donde ya se ve claramente que el ovario se mantiene verde, mientras que las estructuras comienzan entonces a perder, en este caso el estilo, el estigma, la corola, comienzan a perder urgencia, hay un cambio radical en color y eventualmente comienza a haber justamente una deshidratación de ese tejido. Es entonces a raíz de ese punto que el ovario comienza a crecer. Una vez que comienza a crecer, entonces nosotros comenzamos a ver, relativo al tamaño final que va a tener la fruta, que el ovario comienza a hincharse, a crecer, como les digo. Y es en este cambio entonces que la estructura, que otra hora fuera la flor, parte de la flor, el estilo en este caso, que ya se ve una deshidratación muy marcada y comienza a crearse, con el caso de la etapa 713, una barrera de abscisión, un lugar de abscisión, donde se va a secar totalmente ese tejido y se va a desprender del ovario que, con el paso del tiempo, va creciendo y eventualmente llega hasta el 90% de su tamaño final, lo cual es en la etapa 719. Una vez que ya se crea entonces esta fruta, comenzamos a poderle clasificar en estados de madurez. En este momento ya ustedes pueden observar el cambio de color ya es radical, ya se vuelve una fruta totalmente amarilla, con unas mamilas bastante prominentes, y sin embargo, entonces, no es hasta que el 50% de este fruto llega a su tamaño final y coloración final, un estado de maduración bastante atractivo, sería el momento óptimo inclusive para cosecharle, en la etapa 815, es una maduración bastante avanzada, directo para consumo. Sin embargo, si es que la planta o esta fruta no es cosechada en planta, puede avanzar y evidenciarse hasta la etapa 819 en planta mismo, la cual es ya demasiado avanzada para procesos de post cosecha. Por ende, nosotros podemos concluir que este tipo de pitahaya posee al final de sus mamilas unas espinas. Estas espinas son bastante específicas y eventualmente son un problema en post cosecha. Por ende, a nivel de finca, se retiran con un cepillo para que no pueda perforar a las frutas con las cuales es enviada al mercado. Podemos entonces concluir que estos cambios evidenciados en fotografía son muy, pero muy importantes para desarrollos y para aplicaciones agroindustriales. Las frutas cosechadas tuvieron un promedio de 111,75 gramos con su desviación estándar y la firmeza de estas frutas confirma que es una fruta que puede aguantar sin problema transporte y sistemas post cosecha. Se pudo evidenciar que un poquito más de un año tomó el tiempo entonces desde el inicio de la plantación hasta el cambio de estructuras vegetativas a reproductivas. Este cambio tomó alrededor de unos 5 meses hasta poder cosechar frutas, lo cual va a depender mucho de las condiciones locales. Y sin embargo, toda la información plasmada en esta investigación es muy útil
para prácticas agrícolas, teniendo en cuenta entonces que tenemos ya o se presenta un registro visual muy importante para la comunidad. En nombre nuevamente de mis colegas, les agradezco por su tiempo.